Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, hoy es viernes y vamos a compartir la reflexión correspondiente al día de hoy. Gracias por la oscuridad que me permite ver las estrellas y valorar la luz. Gracias por la luz que me muestra el camino y me permite valorar la vida. Bueno, el día de hoy nos vamos a un mundo muy importante, nos vamos al mundo de, adelante, el ausentismo de la educación técnico-profesional en el sistema educativo dominicano. Para tratar este tema tan interesante tenemos el día de hoy a nuestro querido colaborador, hermano y amigo José Miguel Beltré, él es psicólogo, y también el día de hoy nos acompaña aquí en casita Jairo Doñé, él es regidor actual y vocero del bloque de regidores de la Fuerza del Pueblo, y con ellos vamos a tratar este tema tan complejo relacionado al ausentismo de la educación técnico-profesional en el sistema educativo dominicano. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a casa. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora, a José Miguel también por la invitación a tratar un tema tan importante como el tema de la educación en la República Dominicana. Así mismo. Dime, José Miguel, cuéntame. Buenas tardes, Cris. Tuvimos un ausentismo temporal, pero ya estamos aquí de nuevo. Para mí es un grato placer compartir este tema tan importante con Jairo Doñé, que ha venido realizando un tema en pos de la educación ciudadana. Y quién mejor que Jairo para acompañarnos en este escenario. De verdad que sí. Bueno, sí, señores, entonces vamos a entrar en materia. Jairo, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las causas del ausentismo en República Dominicana? Bueno, yo creo que es la voluntad política de que las cosas se ejecuten, porque entendemos que el aparato productivo de la República Dominicana debe estar conectado a la educación. La educación en materia de técnico profesional hace falta en todo el país. Le decía a José Miguel anoche que dialogábamos que por lo menos en la zona del este, ¿de qué se vive? Se vive del turismo. Entonces, la escuela de esa zona debieran todo impartir técnico profesional en materia de turismo. En el sur, ¿de qué se vive? De la agronomía. Sí. Debemos tener técnicos agrónomos que se capaciten y se preparen para que puedan ser insertados en el mercado laboral. Y para ti, José Miguel, tú como psicólogo, ¿cómo ves esta parte pues relacionada al ausentismo? Fíjate, real y efectivamente, Cris, cuando hablamos del ausentismo de la educación técnico-profesional, estamos hablando de algo que no es inventado en nuestro país. La Dirección General de Educación Técnica Profesional fluye de la Ley General de Educación 6697. Que rige la Dirección General Técnico Profesional. Esta dirección tiene a su cargo manejar todo el esquema técnico profesional en función de la educación dominicana hasta el bachillerato. Mas, sin embargo, tenemos un circuito de politécnicos que es donde se imparte la docencia técnica profesional, es el campo de acción, vamos a decir, de 358 que tenemos en el país, diseminado en las 30 provincias, tenemos mucho menos de un 5% que están impartiendo docencia técnico-profesional. Cuando hablamos de docencia técnico-profesional, como bien dijo Jairo, estamos hablando del sector turismo, en puntos tan estratégicos como el este, puntos tan estratégicos como Puerto Plata, o sea que son polos turísticos, ¿no? Pero cuando Jairo habla de la agropecuaria, estamos hablando de técnicos agropecuarios, que en nuestro país real y efectivamente se vive de la agricultura. O sea, tenemos diferentes factibilidad para trabajar agricultura, agronomía, como bien dijo Jairo, y todo eso. Ahora bien, materias tan importantes que yacen en ausentismo, por ejemplo, tenemos la ebanistería, un técnico en ebanistería que se convierte en un emprendedor. Tenemos también la electricidad residencial, electricidad automotriz, electricidad industrial, mecánico industrial, entre otras áreas del saber. Entonces, ¿qué es lo que real y efectivamente esta dirección debe perseguir? Que se ejecuten
en estos politécnicos, que son 358 a nivel nacional, y de esos 358 ni siquiera un 5% imparten estas materias que hemos conversado a manera técnico-profesional. Pero hay otro móvil común denominador. Si no tenemos factibilidad porque decimos que la planta física que se están construyendo a manera de los politécnicos es muy pequeña, vamos a auxiliarnos del Infotec, que es el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, que fluye también de otra ley. Entonces, gracias a Dios existe el transporte escolar. Si nuestro politécnico es muy pequeño y no hay cómo hacer las áreas técnicas a ejecutarse, tales como mecánica, ebanistería, vamos a usar estos autobuses y vamos a llevar a estos niños al Infotec a capacitarlo. ¿Por qué? Porque al paso que vamos, de aquí a 10 años estaremos importando de otros países la mano de obra local. Llámese electricistas, albañiles, que ya en República Dominicana la figura del maestro constructor ha ido desapareciendo, ha sido sustituidas por la mano de obra extranjera a todos los niveles. Entonces, eso es un peligro para la sociedad dominicana y para las futuras generaciones, porque cuando un país no tiene capacidad técnico-profesional para suplir la demanda, eso es peligroso. Jairo, me llamó mucho la atención cuando trataste ese punto relacionado a las regiones, unas que se dedican a una cosa, donde hay un ausentismo más marcado. ¿Por qué se da esto para ti? Yo entiendo que si el aparato productivo se conecta a la educación, la juventud puede tener acceso al empleo. Debe ser una alianza público-privada con el sistema educativo y las empresas para que cuando esos jóvenes salgan capacitados en la profesión de técnico profesional puedan insertarse al mercado laboral. Por ejemplo, aquí tenemos muchas zonas industriales en la capital, pero ninguna de esas industrias que tenemos en la capital están conectadas a ese aparato productivo, porque no hay una voluntad de que eso se haga. También estaba mirando que hay más de 340 centros en discapacidad con estos temas de la educación técnico profesional. Ya el Liceo Víctor Estrella Liz, la Perito, no era el liceo de hace 20 años atrás, igualmente Carta y Oficio. O sea, como que está todo divorciado de que para qué fueron creados esos politécnicos. ¿Y para qué fueron creados? Bueno, fueron para que cuando la juventud salga del bachillerato se puedan insertar en el mercado laboral y puedan costearse su universidad. Pero lamentablemente eso no se está aplicando, porque tampoco esos centros educativos se han acercado a las empresas para ver cuáles son los trabajos que están demandando para poder preparar a los jóvenes en esa materia. ¿Y tú, José Miguel, qué opinas? ¿Por qué está tan distante, tan divorciada la situación? Fíjate, Jairo dio en un punto muy importante. Cuando Jairo dice que el sector productivo debe conectarse a la educación, pero el sector empresarial debería tener un cara a cara con la Dirección General Técnico Profesional para sentarse ahí en la mesa del diálogo y decir, ven acá, ¿cuál es la mano de obra que a ti te hace falta? Mira, a mí me está haciendo falta mecánicos, industriales, electricistas. Pues mira, vamos a capacitar en esta área a los jóvenes en este cuatrimestre que ya salen del bachillerato. Pues ya estos jóvenes se insertan en estas empresas de manera directa. Pero lo que es más importante, y estamos dejando de lado, es el tema de el factor delincuencia, Cris. Si tenemos una juventud que no se está capacitando, una juventud que no ingresa a la universidad, el blanco perfecto para delinquir y caer en los grupos de delincuencia, o sea, la influencia de los grupos. Porque tú puedes tener influencia de los grupos de manera positiva. Un grupo se pone de acuerdo y dice, wow, yo quiero ser mecánico. Ya por ahí se van todos. Pero cuando te dicen de manera negativa, vamos a delinquir, también te pueden caer en influencia de los grupos negativos. ¿Considera usted que hay alguna diferencia cuando hablamos de este ausentismo en relación hombres y mujeres? ¿Qué has observado en ese punto? No hay mucha diferencia. Yo entiendo que la mujer se concentra más en la preparación que los hombres. ¿Por qué? Mayormente. Tal vez porque el hombre tiene que salir a trabajar para mantener el hogar. La mujer también en los últimos años se nos ha ido muy adelante
en los temas de la preparación. Sí. Ya estamos en un país donde las mujeres son más liberales, donde las mujeres tienen muchos derechos, que anteriormente el tema del machismo le permitía desarrollarse. Y eso es muy bueno porque las mujeres son guerreras y se disponen a hacer las cosas. Pero algo muy importante que decía José Miguel es el tema de la construcción. Ahora mismo con este tema de las deportaciones masivas, Sí. nosotros vamos a tener un déficit a nivel de técnico en el área de la construcción. Y sería bueno que educación implemente en estos centros de técnico profesional esa materia para que los jóvenes que quieran emprender y capacitarse en el área de la construcción también se puedan desarrollar. Porque decimos, bueno, es que la mano de obra haitiana es mucho más barata. Los haitianos estaban cobrando igual o más caro que los dominicanos, porque los dominicanos se han desconectado Porque se de han lo que desconectado. de lo que es la construcción, porque en aquel momento, cuando empezó la migración haitiana, sí la mano de obra extranjera era más barata, porque no hubo un plan de regulación donde se contrataran mano de obra calificada de verdad, sino que abrieron la puerta a la frontera y esto abarató el mercado. Pero ahora mismo las construcciones están disparadas, porque con el tema de las deportaciones masivas se ha incrementado la mano de obra. Entonces yo digo que esta es una oportunidad para que los dominicanos y la juventud se interese en estudiar este tipo de oficio, que es un oficio muy importante, pero que se le pague como se le debe pagar, bien pagado, y que sea una mano de obra calificada y supervisada. José, ¿qué tú opinas sobre si existe alguna diferencia en lo que sería pues ese ausentismo mujer-hombre? ¿Qué has observado? Fíjate, en los últimos tiempos, como bien dijo Jairo, la mujer ha sacado un poco de ventaja del tema capacitación, tanto a nivel profesional, universitario, como a nivel técnico. En mi experiencia como formador de la técnico profesional de Infotet, he podido observar que en todas las sesiones que me ha tocado impartir docencia, más de un 80% son mujeres y un mínimo de un 10 a un 20% hombres. Lo que pasa es que la sobrepoblación que tenemos de mujeres, el déficit de desempleo, en donde la canasta familiar se ha disparado a niveles altísimos, ya es difícil, inhumano, que con un solo salario mínimo se pueda costear un hogar. Sí. Llámese canasta familiar, pago de alquiler, colegiatura de los niños, comida, pasaje, combustible si tiene el vehículo. Cocina. Entonces, esto ha obligado a la mujer a tirarse a ruedo laboral y a las áreas del saber como un ente de apoyo al hombre. Entonces, de ahí emana el que la mujer se está insertando más en el mercado laboral y en el mercado del saber que el hombre. ¿Cómo tú ves esa parte de cómo algunos padres ven lo relacionado a algo técnico versus profesional? ¿Cómo ves esa parte de ser un licenciado, un doctor, etcétera? ¿O influye sí o no lo que sería ese apoyo familiar de los padres? Claro que influye, que los padres incentiven a la juventud a que estudien y se preparen. Es importante el tema técnico, porque la parte técnica te permite tú capacitarte y prepararte para que pueda costearte tus estudios. O sea, eso es un alivio para los padres, porque la educación es muy cara en este país. La educación está costosa. No todos los padres tienen la capacidad de poner a sus hijos en una universidad privada, como tal vez tengan la clase más pudiente de este país, que están en buenos colegios, que están en buenas universidades, pero también, mayormente, nosotros los que venimos de abajo, los que venimos de los barrios, tenemos que prepararnos y tenemos que ganarnos nuestro espacio sobre la base del conocimiento y los estudios en las posiciones importantes en el sector laboral, porque no tenemos una relación, no tenemos un nombre ni un apellido, solamente nos queda prepararnos y capacitarnos para, con nuestro conocimiento y nuestra capacidad, poder ocupar una posición en cualquier empleo en el Estado Dominicano o en el sector privado. Mira, más del 70% de la mano de obra en el sector turístico no son de
de los pueblos. Son personas que inmigran de la ciudad, de la capital hacia allá, porque se preparan aquí, porque allá no hay forma de que puedan prepararse. Por eso yo ahorita decía que la educación debe conectarse al aparato productivo para que la juventud de cada pueblo se pueda preparar en la demanda que tienen de empleo en su comunidad y en la provincia. José Miguel, la misma pregunta para ti. ¿Cómo tú ves en algunos casos las posiciones de los padres con relación a no querer que sea un técnico, sino que directamente pues se vayan a una licenciatura, a una maestría, doctorado, etcétera, en una universidad? ¿Cómo esto de una forma u otra influye en lo que sería pues ese vacío que ustedes acaban de compartir que existe en RD con relación a esta área? Ok, fíjate, en programas anteriores conversábamos sobre la sobrepoblación de profesionales en República Dominicana. Sí. Recibí varias llamadas de vicerrectores y rectores universitarios, un poco preocupado con ese comentario que yo hice. Yo le aclaraba a uno de ellos, yo le decía, fíjate, no es un tema personal, o que tengamos esta diferencia de que ustedes cierren carreras. No, el tema es que ustedes conecten con el sector privado, con el gobierno local. ¿Para qué? Para que ustedes le expliquen la demanda que ustedes necesitan a manera laboral, cuáles son los técnicos, cuáles son los profesionales que ustedes necesitan. ¿Para qué? Para que el Estado se los suministre y se lo capacite. Entonces con eso no vamos a tener una sobrepoblación. Entrando a la pregunta, de lo que se trata es que cada padre, el anhelo que tiene es, si yo soy ingeniero, yo quiero que mi hijo también lleve esa misma línea para sentirme orgulloso de él. Ahí es que está. En República Dominicana está pasando todo lo contrario. Nuestros hijos, lamentablemente, por un ente del ausentismo de estas políticas públicas, no se sienten motivados a seguir la línea de su padre. ¿Por qué? Por un tema de motivación. Por ejemplo, no es lo mismo si yo estoy estudiando en el bachillerato, a mí me dan materia de mecánica industrial, a mí me dan materia de electricidad, me dan materia de ebanistería. Ya yo voy creando una idea de qué carrera universitaria yo voy a ejercer. Y si yo la conecto con la que ejerce mi papá, que es ingeniero civil, ingeniero electromecánico, pues automáticamente yo me siento más motivado y yo tengo un punto de conversación con mi padre, ¿no? Mira, me dieron tal y tal cosa, ayúdame en esto, o sea, hay una motivación de ambos lados. Pero dado este ausentismo, tampoco no hay un relanzamiento del trabajo técnico profesional desde el gobierno que incentive y motive. ¿Qué tú opinas acerca de ese punto tan complejo que acaba José de compartir con nosotros, la existencia de una falta de motivación en esta área? El tema también es que un joven se pasa estudiando toda una vida y cuando termina que va a buscar trabajo dice que no tiene experiencia. Eso ha desmotivado mucho a la juventud. Te lo digo porque yo tengo varias sobrinas que son de Chirino de Monteplata y ellas vinieron del campo a la ciudad, se prepararon como maestras y esta es la fecha que no han podido acceder al sistema. Incluso personas que han pasado concursos para entrar a impartir docencia de educación tienen más de un año esperando un espacio. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Se preguntan, pero si mi padre que se pasó la vida estudiando y preparándose y se gradúa, va a un jodido concurso y no consigue nada, ¿cómo yo voy a seguir los pasos de mi padre? ¿Para hacer más de lo mismo? Entonces, eso tiene a la juventud un poco desencantada. La juventud ahora quiere el dinero más fácil. Y es por muchas cosas que ellos ven que pasan hasta con su propio padre, que se pasan toda la vida estudiando y ellos sin estudiar logran cosas que sus padres no logran, hasta vendiendo yaniqueca en una esquina. Entonces, hay que buscar una solución a esto, porque lamentablemente también yo digo que a veces el sistema político no quiere que nosotros la juventud nos desarrollemos. Y eso es algo muy grave. ¿Por qué tú dices eso? Yo digo eso porque no hay una política pública desde el Estado con el tema de mi primer empleo, para que la juventud se motive a que cuando salga con una preparación técnica profesional tenga accesibilidad a conseguir un empleo. No hay forma. Son pocos los jóvenes que se preparan y pueden conseguir un empleo
de inicio, porque le piden experiencia. ¿Qué tú opinas, José, sobre esto que le piden experiencia? Fíjate, entrando en materia en mi radio de acción, que es recursos humanos. Sí, por eso mismo. Es lamentable que cuando nuestros jóvenes van a buscar empleo, una de las limitantes que tienen es, tú no tienes experiencia. ¿Cuál es tu experiencia laboral? Ninguna. Ah, pues tú no calificas para el puesto, porque queremos un año de experiencia. Caramba. Dado el déficit de empleo que hay en República Dominicana, ¿cómo caray usted va a crear 1 año, 2 años de experiencia si no le han dado la oportunidad de usted insertarse en el mercado laboral? Demás. Ahora bien, hace más de 20 años, está durmiendo en un sueño profundo en el Congreso Nacional lo que es el proyecto de ley de mi primer empleo. Mi primer empleo viene a suavizar o más bien agilizar este gran déficit de desempleo y este gran déficit de que a nuestros jóvenes les digan, mira, tú no tienes experiencia, porque mi primer empleo va a tener acumulado un poco de experiencia, ya sea en el sector público o privado, que no va a tener esta limitante de que te digan, no, tú no tienes experiencia laboral y por eso no te vamos a dar el puesto. Pero Jairo mencionó un punto muy importante, el cual yo fui víctima de eso, cuando aterrizamos en los concursos de oposición del Ministerio de Educación. Nosotros concursamos en el año 2023, agosto de 2023, y nosotros nos descalifican del concurso por un punto, por eso no calificamos. Mas sin embargo, me llaman al año, no para nombrarme, sino para contratarme. ¿Cuál es la diferenciación entre un contrato laboral y un nombramiento? El nombramiento fluye en función de un concurso que usted se fajó para usted optar por él. Ahora, de los diferentes tipos de contratos que existen, que es el contrato definido y el indefinido, el contrato definido te dice, bueno, vamos a definir el contrato a 1 año. Ya en el año renovamos o cancelamos. El indefinido, cuando cualquiera de las partes dicen, ya yo no quiero más que usted esté aquí y así sucesivamente. El de educación tiene la dualidad de indefinido, pero tú pierdes todos los beneficios. O sea, tú no tienes los mismos beneficios que tú tuvieras si tú estuvieras nombrado, como debe de ser, a que si tú eres contratado. El Estado no tiene este cúmulo de responsabilidad para contigo. Entonces, ¿qué es lo que dicen nuestros jóvenes, como bien dijo Jairo? ¿Para qué yo voy a estudiar si mi papá lo que hicieron fue que lo contrataron y el sueldo base de él está por debajo de un profesor normal? ¿Para qué yo voy a estudiar educación? ¿Para qué yo voy a invertir 5, vamos a decir 6 años, en dado caso que tú quieras hacer una maestría, como el caso mío? Para que al final el Estado Dominicano no te dé la cabida y te dé la insertación en el mercado que tú te mereces y debes tener en base al mérito y la inversión económica, tanto de tus padres como tuya, para tú hacer esa carrera, esa maestría. ¿Qué tú opinas? Hablando de un tema que José Miguel tocó muy importante ahí, Sí. el tema de la maestría. Sí. Tú sabes la cantidad de jóvenes que tuvieron becas para irse a estudiar fuera, a España, a Europa, y que hoy esos jóvenes se quedaron por allá, porque aquí entienden que no le van a pagar la preparación que ellos pudieron adquirir en esos países. Entonces, nosotros como país estamos en retroceso, porque esa experiencia y esa preparación que esa juventud que está en España y Europa, qué mejor hubiera sido que vengan a su país y la apliquen aquí y ellos puedan seguir enseñando a otros jóvenes a prepararse como ellos se prepararon en esos países desarrollados. A veces cuando en el ayuntamiento se presenta con técnicos de otros países en materia de tránsito, digo, que le pagan un dineral. Digo, wow, ¿cuántos jóvenes no habrán de República Dominicana que tal vez están mejor preparados que esos contratados que vienen de otros países que no son dominicanos y aquí le pagan un viaje cuarto en dólares y tal vez uno de aquí tenga la idea o esté mejor preparado que ese que están contratando? Es muy penoso, pero en muchas áreas se ve eso. Ese es el país que tenemos. Entendemos que este país debe ir cambiando. Nosotros la juventud somos los que estamos llamados a impulsar políticas públicas
de que la juventud se motive y se pueda insertar en el mercado laboral. Y otra cosa que se me va a pasar, también algunas provincias que tenemos cercanas a la ciudad, donde no hay una fuente de empleo. ¿Qué ha pasado con esa provincia? La juventud tiene que venir a la capital a prepararse. Y cuando terminan una carrera, no tienen empleo. Entonces ellos dicen, ¿para qué nos esforzamos viniendo del campo a prepararnos a la ciudad si no vamos a tener la oportunidad de tener un empleo digno para poder sacar a nuestra familia adelante? ¿Cómo afecta todo esto a la salud mental? Fíjate, la afecta de una manera muy negativa y muy fuerte, si se quiere. ¿Por qué? Porque tu salud mental depende de tu desarrollo emocional, de tu desarrollo económico y tu desarrollo físico. O sea, todos estos elementos se unen a la salud mental. Entonces, una persona con una familia, vamos a decir, de 3 hijos ahora mismo, que esté pagando 10,000 pesos de alquiler, que esté con una canasta familiar, vamos a decir así, medida, de 25,000 pesos, muy medida, y que su poder adquisitivo ni siquiera llegue a los 20,000 pesos. Lo que le va generando a esta familia, a este padre, que tiene que luchar por el sustento de la familia, es penoso. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que se acabó la leche, se acabaron los pampers, se acabó el arroz, se acabó la habichuela, todo eso te genera. Entonces, República Dominicana hoy por hoy es uno de los países del Caribe que clase baja, clase media, es la que está más endeudada en temas bancarios. Por eso mismo. Porque si tú, por ejemplo, tu nivel adquisitivo está por debajo de tu nivel de consumo, de algún lado tiene que aparecer ese dinero. Hay un descuadre. Y de repente la mujer no está trabajando, o lo que la mujer está produciendo es muy bajo. Porque sí, tenemos una clase empresarial que te dice, bueno, Jairo, vamos a aumentar un 20% del salario mínimo. Ajá, pero te aumentaron ese 20% y a los productos de primera necesidad que ellos producen, le aumentan un 30%. O sea, un 10% por encima de lo que te aumentaron. No por debajo, porque si dieran, bueno, vamos a aumentar un 20% el salario mínimo y vamos a dar una baja a la canasta familiar de un 10%, se puede amortiguar el asunto. Pero no existen políticas públicas que contrarresten este tipo de cosas. Conversaba ayer con un gran amigo del sector de los ríos previo a trabajar este tema, y andábamos así por la zona de acá, Freddy Ramírez Castro se llama. Freddy, ¿de dónde tú eres? Me dice, yo soy del Ceibo. Se ve acá, y cómo tú ves la insertación de las personas del Ceibo hacia la capital, vamos a decir. Me dice, José Miguel, la gente está emigrando para acá porque allá no hay fuente de empleo, allá no se está capacitando a nadie, allá la gente se está volviendo loco, que no haya qué hacer, y tiene que venir a la capital a hacer lo que sea porque no hay un ente de motivación y de capacitación en el Ceibo. En el Ceibo se vive de la agropecuaria, de la ganadería, pero no todo el mundo tiene la fuerza de ser ganadero. Jairo, ¿qué tú opinas de todo esto que José Miguel ha planteado relacionado a cómo esto afecta a lo que sería pues la salud mental, pues de esa persona que está pues envuelta en múltiples situaciones, y la parte también que me llamó la atención, la desigualdad de clases? Es un tema la salud mental, porque si tú miras en los últimos años, tú ves en la noticia cómo a diario salen personas que intentan contra su vida, otros que se tiran de una planta, o que le pasa cualquier cosa. Y a veces es la misma falta de desempleo, la economía, de cómo tú no poder mantener a la familia, de cómo tú no poder llevar el sustento a la casa. Y es algo que debe preocupar a todos los dominicanos, porque lamentablemente estamos en un país donde el desempleo y la canasta familiar nos está arropando. No es posible que un dominicano con un salario mínimo de 14,000 pesos pueda sustentar una casa, y a veces la mata trabajando solo. Cuando una gente me dice que él tiene un sueldo mínimo, yo me pregunto, ¿y cómo tú lo haces? Porque mira, no es fácil. No es fácil. Pero también me pregunto a veces, ¿y cómo que en un país como la República Dominicana, un país que produce de todo,
como la canasta, tenemos la canasta, en la canasta familiar de nosotros, está entre las más caras del Caribe. Así es. Es complicado. Es complicado. José, ¿qué países consideras tú que son nuestros modelos, nuestros referentes en este sentido? En lo relacionado a lo que sería organización en esta parte que ustedes están tratando, educativa, ausentismo, etcétera. Fíjate, podemos citar 2 países que de nuestra óptica encabezan la lista de la TIC, por ejemplo, tecnología de la información, como lo es Chile. Chile invierte más en salud y en educación. Por ejemplo, hay un circuito de 35 universidades. Sí. Y de 35 hay 29 que son del Estado. O sea, hay facilidades para que la gente se capacite en las áreas del saber. Pero si damos una oleada, damos una vista a El Salvador con Bukele, hemos observado las transformaciones sociales que aún los reos, o sea, los presos, están siendo capacitados y los presos están haciendo producciones tan grandes dentro de esas cárceles, partiendo de la formación técnico y profesional, que hoy por hoy El Salvador tiene capacidad de exportar a otros países de lo que fabrican esos reos. Y es una cosa realmente que es lamentable porque, como bien dijo Jairo, este es un país que se da de todo. Y se produce de todo. Tenemos capacidad de exportación. Pero ¿qué pasa? Que cada día más se va mermando. Entonces se ha abierto una brecha para que países como China y otros inserten en el mercado y nos rebaten lo que es la producción nacional nuestra, que incrementa más el auge de desempleo. Porque, por ejemplo, ¿quién compite ahora mismo con China? Con los productos chinos. Nadie. Pero no existen políticas públicas desde el Estado que frenen esta competencia desleal y que se le dé prioridad a la mano de obra dominicana, tanto en la fabricación como en la venta y la exportación de productos locales. Pero si tú miras, vi un documental, escúchame, doctora, sí, que los chinos están contratando haitianos, O sea, los chinos vienen a nuestro país, aparte de que evaden impuestos, tampoco le quieren dar empleo a los dominicanos, si no contratan haitianos. ¿Cuál es tu opinión sobre países, desde tu punto de vista, que son referentes o modelos en este sentido? Bueno, ese país que mencionó José Miguel, El Salvador, es un país que ha dado un cambio del cielo a la tierra, y hemos visto cómo hasta los presos ya se están reivindicando y cuando salen de ahí se insertan en el mercado laboral, pero hay una inversión desde el Estado para que esos reos se puedan capacitar. No te voy a mencionar países como Italia en Europa, pues ya son países más avanzados a nivel de tecnología. Pero sí en Italia me di cuenta, cuando estuve allá, que sí en Italia el aparato productivo está conectado a la educación. Porque un joven cuando termina en Italia, incluso a veces ni va a la universidad, ese joven sale tan preparado del sistema educativo italiano que cuando sale se puede insertar en el mercado laboral y puede producir cómo vivir bien y cómo vivir cómodo, porque en esos países la educación es cara. Son pocos los dominicanos en Europa que se van a hacer una vida en Europa y pueden graduar sus hijos en una universidad, porque la educación allá es más costosa que aquí. Ahora, también veo que si el Estado aquí en la República Dominicana, esos reos que tenemos en la cárcel, insertan el tema técnico profesional, pueden prepararse muchos jóvenes en la cárcel, porque yo conozco jóvenes que han hecho cursos, han salido banistas, han salido maestros constructores, otros ponen cerámica, otros ponen piso. Yo tengo un amigo en estos días que salió de la cárcel y montó una fábrica de colchones y está viviendo de eso y está insertado en la sociedad. Es que hay una voluntad de que las cosas se hagan y que se invierta más en la educación que en otras cosas que no sean tan importantes. José, hay un bombardeo muy grande en las redes sociales con relación a ostentar mucho las cosas materiales, jóvenes que presentan mucho dinero, jóvenes que presentan vehículos caros, una vida como rápida, fácil. Eso influye de una forma u otra que merme, diríamos, el sueño de otros de querer prepararse. Sí, de manera muy significativa, puesto que el ser humano de una manera muy rápida se adapta a lo fácil, a lo que cuesta
poco trabajo o ¿Por nada. qué? Bueno, porque no le costó sacrificio. Entonces, cuando ven a la acera del frente, dice, ven acá, pero mi hermano es abogado. Sí. Y yo puedo conseguir dinero haciéndome reggaetonero, creando una banda de esto, aquello. Otros tienen un sueño de ser pelotero. O sea, no tienen ningún sacrificio. O sea, no tienen ningún sacrificio, entonces lo ven de una manera fácil. Entonces, como te dije, la gente suele adaptarse más fácil a lo fácil. O sea, entra más fácil a ese renglón que a lo difícil que le cuesta sacrificio, que es la base del conocimiento. ¿Qué opinas en ese tipo de casos donde hay jóvenes que se comparan con otros? ¿Cómo tú ves esa parte? ¿Es algo que complica su salud mental? Porque recuerda que muchas veces lo que recibimos de las redes sociales no es en todos los casos una realidad. ¿Qué opinas? Mira, la tecnología es muy importante, pero ¿qué ha pasado? La tecnología también ha dañado a muchos jóvenes. Sí. ¿Por qué? Porque la juventud, a través de los teléfonos y a través de la tablet y la computadora, han conseguido mecanismos de delinquir en el fraude tecnológico. Sí. Y eso le da la facilidad de conseguir dinero rápido. Son muchos jóvenes en los barrios que se han levantado, que hoy tienen más dinero que gente que se han matado trabajando, hasta más dinero que empresarios, pero son dinero fácil. Y cuando un joven ve a otro joven que subió con él, que se ha hecho de dinero fácil, lo que quiere aprender es lo que ese joven aprendió. Por eso que tú ves que la juventud no quiere trabajar. Por eso tú ves la falta de desempleo en el sector del transporte. Ya muchísimas rutas del país, que antes era un medio de una fuente de empleo, los jóvenes no quieren manejar un vehículo, porque el que está en el barrio con una computadora se hizo de dinero con el fraude tecnológico, que de verdad no sé cómo. También los padres han influido mucho en eso, porque la educación viene desde el hogar. Y yo, que me crió mi abuela, cuando yo llegaba a mi casa con algo que no era mío, que me lo encontraba en cualquier sitio, me daban una pena, que fuera verdad que me lo encontrara. Y ya eso no se usa. Los padres ahora son quienes le guardan los cuartos a esos jóvenes que están haciendo los fraudes tecnológicos, los famosos chiperos, así que le dicen en los barrios. Sí. Bueno, incluso hay barrios donde ellos cierran una calle y hacen competencia de quién tiene más y quién gasta más. ¿Y qué ha pasado? La policía lo que hace es que se busca su cuarto con los chiperos también. Lamentablemente, parece que todavía no ha venido una ley en la República Dominicana que castigue este tipo de acciones, porque el que hace un robo a través de una computadora o un teléfono, sí, es igual como si robara físico. Eso entendemos nosotros. Igual y hasta peor en muchos casos, que hay gente que le hace anto. Bueno, me dicen que aquí ya hay servicios de otros países dándole seguimiento a ese tipo de acciones. Sí, incluso hasta han extraditado jóvenes por este tema de fraude tecnológico. ¿Cuál es pasa que no sale a la luz? ¿Cuál es la relación, José, con relación a lo que sería el aumento de la delincuencia? Bueno, el aumento de la delincuencia viene conectado justamente del ausentismo, sí, del desempleo, el ausentismo de la capacitación técnico profesional, porque si yo no tengo mi mente ocupada, si yo no estoy ocupado en cosas positivas, caigo con facilidad a lo negativo. Yo conversaba con un expresidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, Nicanor Rodríguez, que decía que el Colegio de Psicólogos desaprovechó una de las oportunidades más grandes para fortalecerse como colegio, pero también para dejar un legado de trabajo y de ayuda a la sociedad dominicana. ¿Y cuál fue esta oportunidad? El COVID-19. Ante el levantamiento del COVID-19 ya en el 2020, el Colegio Dominicano de Psicólogos debió asumir todo lo relativo a la salud mental, dando charlas comunitarias en lleno en los barrios. ¿Por qué? Porque este encierre, por todo ese tiempo, los niveles de conducta, más el nivel de endeudamiento, el aumento de la ira, el aumento de la ansiedad, todo eso
es lo que se está reflejando hoy en la sociedad. Vemos personas, como dijo Jairo, que se ahorcan, personas que se tiran de un segundo o tercer nivel. No todos tenemos la misma capacidad del manejo de las emociones y de lo que es más importante, manejo de la ira. Entonces, lamentablemente, no se han implementado políticas públicas, el gobierno no se ha sentado a invertir en materia de salud mental. Hoy por hoy, República Dominicana tiene el presupuesto más bajo en materia de salud mental. Por eso es que a cada momento tenemos tantos casos tan lamentables en nuestro país. Tú que eres alguien que estás en los barrios, ¿verdad? En la calle, que te conocen por todos los lados, Jairo, ¿cuáles tú sientes que son los retos más grandes que está viviendo actualmente la juventud? La falta de desempleo. Cuando tú vas a un barrio y le dices a la juventud que estudie, que se prepare, está muy desmotivado. Te lo digo porque, por ejemplo, allá en Cristo Rey se abrió un centro técnico profesional que se llama Centro Futuro. Okay. Que nosotros luchamos para que eso se construyera ahí, para que la juventud de Cristo Rey, la juventud que colinda con nosotros de la zona de la circunscripción 3, tuviera acceso a la preparación. Pero todavía teniendo las herramientas y los recursos, la juventud no se quiere integrar. Nosotros, cuando abrieron ese centro, nosotros imprimimos brochures y en cada una de las comunidades hemos hecho distribuciones, incentivando a la juventud a que se inscriba, a que se prepare a nivel técnico profesional, que use esas instalaciones que están adecuadas para que ellos se preparen. Incluso ahí están impartiendo hasta inteligencia artificial y muchísimos cursos más, pero nunca pueden completar la cantidad de jóvenes para impartir la docencia, porque la juventud no quiere estudiar, la juventud no quiere insertarse. Y de verdad que da mucha pena que nosotros, teniendo ese centro ahí, que es de nosotros, de los municipios de Cristo Rey y de toda la circunscripción 2, esa juventud no pueda motivarse a que se inscriba en esos cursos y le dé uso a esas instalaciones. Los jóvenes en los barrios quieren una vida fácil y quieren el dinero fácil. Y lo que fácil llega, fácil se va. ¿Qué está pasando, Jairo, con las familias para ti? Bueno, eso influye mucho. La falta de unidad en los matrimonios, cuando a la madre le toca el rol de ser padre y madre, que no tiene un hombre en el hogar que le pueda bajar línea al hijo varón que viene creciendo. La falta de desempleo, que el hijo ve a la mamá preocupada porque el salario no le da, y uno que está allí en una esquina haciendo lo indebido le dice a ese joven: ven que aquí te va a ir mejor, y lo incentiva a que se meta, o venga a meter mandadito, o ven aquí a lavar carro, o la mamá lo manda a una esquina a pedir, o lo manda a lavar carro. Son muchas cosas que están influyendo, y la familia dominicana tiene que ponerle mucho ojo visor, porque la educación entra por la familia. ¿Qué está pasando con los valores? ¿Se fueron de vacaciones? Se han perdido los valores. Incluso ya ni en la escuela se imparte la formación humana. Ni en la escuela se está impartiendo la formación humana. Y anteriormente me acuerdo que también a nosotros, cuando jóvenes, nos obligaban a ir a la iglesia a tomar el catecismo. Es verdad. A los jóvenes ya no hay quien le hable de una iglesia. Wow. José, ¿cómo podemos prevenir, cómo podemos llevar luz en este tema tan complejo? Yo entiendo que... O ayudar, aportar. Yo entiendo que tenemos hoy por hoy un ministro joven de educación con toda una gran capacidad, como es Luis Miguel Decán. Este joven viene con buen pie, porque observo que ya se están reduciendo a mínimo los paros con la ADP, ha tenido cohesión con la ADP hasta donde hemos observado. No es más que el gobierno tenga un acercamiento con el pueblo y se enfoque en sus necesidades, y cambiar esta temática de que en los cambios de gobierno, los proyectos buenos que inicia un gobierno, el que viene lo tumba. Me explico. En la gestión pasada, en la gestión de Franklin Almeida en el Ministerio de Interior y Policía, que en paz descanse,
ahí existía el programa Barrio Seguro, donde se hacían locales en los barrios y ahí se impartían cursos técnicos. Pero esto estaba revestido de un programa tan hermoso que no solamente te capacitaban, sino que te financiaban un préstamo a 0.5% para que te capacito, por ejemplo, en repostería y te voy a financiar los recursos para que tú pongas tu propio negocio y tú pagues 50 centavos por ciento de ese dinero. Por eso, durante esa gestión, la delincuencia se redujo. ¿Por qué? Porque al que tenía el puesto de yaniqueque, que estaba delinquiendo y volvió a su puesto de yaniqueque, ya salió de las calles y se convirtió en un emprendedor. Sí. Entonces, no es tú decir, vamos a abrir una campaña de cursos, vamos a capacitar a la gente, no, es que tú le abras oportunidades a la gente, que cuando la gente termine de esos cursos, o se inserte en el mercado laboral, o el gobierno pueda financiar, o pueda darle cabida dentro del tren gubernamental a estos jóvenes, en función de su primer empleo, si se quiere. Pero tenemos a diario construcciones de escuelas, construcciones de infraestructura. Vamos a incitar a otros jóvenes, lejos de pagar esta gran millonada en mano de oro, vamos a capacitar jóvenes que puedan trabajar en cada una de estas áreas. ¿Qué opinas, Jairo? Bueno, yo entiendo que la juventud debe prepararse en esta área porque la construcción está muy moderna ya. Y entendemos, es muy difícil tú ver un joven dominicano cargando blog. Bueno. No le gusta. Pero tampoco tú ves un joven dominicano picando una zanja. Pero ya está la tecnología ha avanzado, ya hay pala mecánica que hacen la zanja. Ya ha avanzado mucho en materia de la construcción. Ya vemos cómo en menos de un metro suben un edificio. Y eso es por la modernidad. Ahora, también entiendo que el mayor problema que hay es en la casa. Entendemos que si los padres se preocupan por la unidad familiar, aunque el padre y la madre estén divorciados, pero que el padre esté pendiente de sus hijos, la cosa puede cambiar. José Miguel, consejo final sobre este tema tan interesante. Nosotros exhortamos a la familia dominicana a ejercer una educación hogareña más efectiva, criar en valores en base al amor, la solidaridad y la convivencia social. Pero también hacemos un llamado al Ministerio de Educación para que fomente en estos 358 politécnicos que hay a nivel nacional la figura técnica profesional como un ente de crecimiento y de relevo generacional que mañana asuman lo que hoy es la parte técnica profesional en República Dominicana. Jairo, usted en este mundo que tiene tanta experiencia comunitario, ¿qué consejo puede llevar? Bueno, le damos un consejo al gobierno central de que trate de conectar el aparato productivo a la educación, que haga un levantamiento en cada pueblo, en cada provincia, de qué se vive en esa provincia, sí, para que esa juventud no tenga que trasladarse del campo a la ciudad, que sino que ya preparándose puedan vivir dignamente en su pueblo y que se preparen. Ese es el mensaje que le mandamos. Bueno, muchísimas gracias de verdad de todo corazón por compartir esta tarde sus conocimientos con nosotros sobre este tema tan complejo. Muchísimas gracias. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este viernes. Será hasta el próximo lunes, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Nos vemos el lunes, mis amores. Bye.